Imagina descubrir que tu esposa, la persona en la que más confías, esconde algo mucho peor que una simple infidelidad. Lo que parecía un engaño común se convirtió en un oscuro entramado de secretos, mentiras y peligros que jamás imaginé. Cada paso que daba me llevaba más cerca de una verdad aterradora que puso en riesgo todo lo que conocía. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para descubrir la verdad? No te pierdas esta historia que te dejará sin palabras. Cara aterrada. Todo comenzó con un simple mensaje. Un pequeño ding en su teléfono, iluminando la pantalla mientras estábamos sentados en el sofá viendo la televisión. No suelo revisar las cosas de mi esposa, pero algo en la manera en que Ana agarró el móvil, con las manos temblorosas y un leve rubor en su rostro, me dejó helado. ¿Quién es?, le pregunté, fingiendo desinterés. Solo una compañera del trabajo, respondió demasiado rápido, con una sonrisa nerviosa. Ana y yo llevábamos 10 años casados. Vivíamos en un barrio tranquilo de Valladolid y teníamos 2 hijos. Nuestra vida parecía perfecta, pero ese instante encendió una chispa de duda en mi interior que no podía ignorar. Al principio intenté convencerme de que estaba siendo paranoico. Pero, los días siguientes, pequeños detalles comenzaron a aparecer, como piezas de un rompecabezas que no lograba armar. Ana, que siempre había sido relajada con su rutina, de repente empezó a salir de casa más temprano y a llegar mucho más tarde. Pasaba horas arreglándose frente al espejo, usando ropa que hacía años no veía y poniéndose un perfume nuevo. Una noche, cuando salía apurada de casa con un vestido rojo que apenas recordaba, le pregunté, ¿cena con clientes? Rió, aunque su risa sonó falsa. Sí. Algo así. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. Traté de decirme que era solo estrés por el trabajo, pero algo no encajaba. Unos días después, mientras Ana se duchaba, vi su teléfono sobre la mesa de la cocina. No suelo hacer estas cosas, pero mi curiosidad me ganó. Tomé el móvil, desbloqueándolo con el código que conocía, y lo vi, un hilo de mensajes con alguien llamado Luis. Anoche fue increíble. Pienso en ti todo el tiempo. Nos vemos mañana en la oficina. Mi mundo se vino abajo. Mi corazón latía con fuerza, y sentía que me faltaba el aire. Luis no era un simple conocido. Era su jefe. No podía creerlo. Revisé más mensajes, cada uno peor que el anterior. Ella le enviaba fotos de nuestros momentos familiares, hablando de lo difícil que era ocultar todo. Cuando Ana salió de la ducha, me encontró sentado en la cocina, el móvil aún en mi mano. ¿Qué haces con mi teléfono?, preguntó, su tono nervioso. ¿Quién es Luis?, le disparé, con la voz quebrada por la rabia y el dolor. Se quedó helada. Por un momento, pensé que lo negaría, pero en lugar de eso, suspiró y se sentó frente a mí. «Puedo explicarlo», murmuró, su voz temblando. «Hazlo», le respondí, mirándola fijamente. Ana empezó a hablar, pero lo que decía no ayudaba. «Luis y yo, no significa nada. Es solo un error, algo que se nos fue de las manos. Pero te amo a ti, a nuestra familia. Esto no cambia eso». La miré, sintiendo que cada palabra era como un golpe. Un error, mentir durante meses es un error, ocultar cosas mientras todo parecía normal. Ella comenzó a llorar, suplicándome que le diera una oportunidad para arreglar las cosas. Me prometió que había terminado con Luis, que no volvería a suceder. Quería creerle. Por los niños, por todo lo que habíamos construido juntos. Pero una parte de mí sabía que no podía confiar solo en sus palabras. «Necesito tiempo», le dije finalmente, levantándome de la mesa. Ella asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. «Haz lo que necesites. Yo haré lo que sea para demostrarte que esto terminó». Esa noche apenas dormí.
Cada vez que cerraba los ojos, veía los mensajes, los momentos que ella había compartido con otro hombre. Me carcomía la pregunta, ¿y si no había terminado? Al día siguiente, mientras Ana estaba en el trabajo, tomé una decisión. Si no me decía toda la verdad, la descubriría yo mismo. La duda me estaba consumiendo. Si Ana realmente había terminado con Luis, entonces no había nada más de qué preocuparse. Pero, si estaba mintiendo, necesitaba saberlo. No podía vivir así, mirando a mi esposa y preguntándome si estaba siendo sincera. Llamé a mi mejor amigo, Carlos, alguien con quien podía hablar sin filtros. Nos reunimos en un bar del centro, un lugar tranquilo donde nadie nos molestaría. Después de escuchar toda la historia, Carlos se quedó en silencio, tomando un sorbo de su cerveza. Finalmente, dejó el vaso en la mesa y me miró directamente. Esto es jodido, hermano, ¿qué piensas hacer? Eso es lo que no sé, respondí. Ella dice que ha terminado con él, pero no estoy seguro. Todo parece tan falso. Carlos apoyó los codos en la mesa y bajó la voz. Entonces necesitas saber la verdad. Si no te la dice, tienes que buscarla tú mismo. ¿Cómo? ¿Qué sugieres? ¿Que la siga como en las películas? Carlos sonrió, aunque no de una forma reconfortante. Exactamente. Me reí, pensando que estaba bromeando. Pero no lo estaba. Mira, no es tan complicado. Ella tiene una rutina, ¿no? Si está mintiendo, lo sabrás rápidamente. Y si no, bueno, puedes dejar de volverte loco. No me gustaba la idea. Pero, mientras volvía a casa, no podía dejar de pensar en lo que había dicho. Tenía razón, necesitaba pruebas. Algo que me confirmara si podía confiar en ella o no. Esa noche, Ana me dijo que tenía que quedarse en la oficina hasta tarde. Es un proyecto importante, explicó, evitando mi mirada. ¿Segura que no quieres que pase por ti más tarde?, le pregunté, intentando parecer casual. No, no te preocupes, respondió rápidamente. Es probable que termine muy tarde. Era mi oportunidad. Cuando salió de casa, esperé unos minutos antes de tomar mis llaves y seguirla. La seguí en mi coche, manteniendo una distancia suficiente para no ser visto. Su coche giró hacia una parte de la ciudad que no conocía bien, un distrito empresarial cerca de los márgenes de Valladolid. Se detuvo frente a un pequeño edificio de oficinas, pero no entró inmediatamente. Parecía estar esperando a alguien. No tuve que esperar mucho para saber quién. Un coche negro aparcó junto al suyo, y Luis salió, llevando una chaqueta cara y una sonrisa que me hizo apretar los dientes. Vi cómo Ana bajaba de su coche, caminando hacia él con una sonrisa que no había visto en meses. Se abrazaron. No era un abrazo de trabajo. Mi corazón se hundió, pero no podía apartar la mirada. Sentía que necesitaba más, algo definitivo. Los seguí desde una distancia segura mientras entraban al edificio. Esperé unos minutos antes de acercarme, buscando alguna manera de ver lo que estaba pasando. Encontré una ventana baja con las luces encendidas y miré adentro. Luis estaba sentado en una mesa, con un hombre que no reconocía. Era mayor, vestido de traje, con una mirada severa. Ana estaba de pie, nerviosa, mirando hacia los papeles que el hombre mayor sostenía. Esto no parecía una simple reunión romántica. Algo más estaba sucediendo. Luis gesticulaba con entusiasmo, señalando los documentos mientras hablaba rápidamente. Ana no decía nada, pero su lenguaje corporal gritaba incomodidad. Decidí grabar lo que veía con mi móvil. No sabía qué significaba todo eso, pero parecía importante. Después de casi una hora, los tres salieron del edificio. Luis y el hombre mayor estrecharon la mano, y este último se alejó en el coche negro.
Ana y Luis se quedaron hablando unos minutos más antes de que ella regresara a su coche. La seguí de vuelta a casa, mi mente corriendo a 1000 por hora. Esto no era solo una infidelidad. Ana estaba involucrada en algo mucho más grande, y tenía que averiguar qué era. Esa noche, cuando ella llegó, fingí estar dormido. No podía enfrentarla todavía. En lugar de eso, envié el vídeo a Carlos y lo llamé al día siguiente. Esto no es solo una aventura, le dije. Hay algo más. Carlos vio el vídeo en silencio antes de responder. ¿Sabes quién es el tipo del traje? Ni idea, respondí. Pero no parece alguien común. Carlos se quedó pensativo. Conozco a alguien que podría ayudarte. Un investigador privado. Si quieres respuestas reales, él puede conseguirlas. No me gustaba la idea de involucrar a más personas, pero sentía que no tenía opción. Acepté la oferta de Carlos y, esa misma tarde, conocí a Jorge, un investigador con un aire serio y profesional. Le mostré el vídeo, le di los nombres y todo lo que sabía hasta el momento. Jorge tomó notas y me aseguró que investigaría tanto a Luis como al hombre misterioso. Esto podría tardar unos días, dijo. Pero le prometo que sabremos qué está pasando. Lo agradecí, aunque la espera se sintió como una eternidad. Cada día que pasaba, Ana seguía actuando como si todo estuviera bien, pero yo sabía que no lo estaba. Finalmente, 3 días después, Jorge me llamó. Su tono era grave. Matías, hemos descubierto algo importante. Necesitamos hablar en persona. Sentí un nudo en el estómago mientras respondía, estaré ahí en media hora. Cuando llegué a la oficina de Jorge, su expresión decía todo lo que necesitaba saber, lo que había descubierto no iba a gustarme. Cerró la puerta detrás de mí y se sentó en su escritorio, rodeado de papeles, fotos y notas desordenadas. Matías, he investigado a Luis y al hombre del traje. Lo que te voy a decir es delicado, pero necesitas escucharlo todo, comenzó, con un tono que mezclaba profesionalismo y advertencia. Asentí, mi corazón latiendo con fuerza. Luis no es solo el jefe de Ana, continuó. Está involucrado en actividades ilegales. Blanqueo de dinero, fraudes empresariales, y según algunas fuentes, también chantajes. Es un tipo peligroso, pero no trabaja solo. El hombre que viste en el vídeo se llama Julián Méndez. Es conocido por ser un arreglador, alguien que limpia los problemas de personas importantes. Y no siempre de manera legal. Me quedé en silencio, procesando lo que Jorge me estaba diciendo. ¿Y Ana, qué tiene que ver ella con todo esto? Jorge suspiró. Es difícil de decir. Parece que Luis la está utilizando, probablemente como intermediaria. Firmar documentos, entregar cosas, puede que ni siquiera sepa en qué está metida. Pero lo que es seguro es que ahora ella está en el radar de Méndez. Y eso no es bueno. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No era solo una infidelidad. Ana estaba metida en algo mucho más oscuro, algo que podría ponerla en peligro. ¿Qué puedo hacer?, pregunté finalmente, mi voz temblando. Necesitamos pruebas contundentes para exponer a Luis y Méndez, dijo Jorge. Si los dejamos actuar, no solo pondrán en riesgo a Ana, sino a cualquiera que sepan que está investigando. ¿Cómo conseguimos esas pruebas? Jorge me mostró un mapa de un polígono industrial a las afueras de Valladolid. Señaló un edificio discreto. Este almacén pertenece a una de las empresas pantalla de Luis. Es donde almacenan documentos y pruebas de sus operaciones. Si podemos entrar ahí, podríamos conseguir lo que necesitamos para hundirlo. La idea me aterrorizaba. No era un ladrón, ni un espía, pero sabía que no podía darme el lujo de dudar. Ana estaba en peligro, y yo tenía que protegerla, aunque eso significara arriesgarlo todo.
Esa noche, decidí confrontar a Ana. No podía seguir guardando esto para mí solo. Cuando llegó a casa, supe por su expresión que algo no estaba bien. ¿Cómo te fue en el trabajo?, pregunté, tratando de mantener mi tono casual. Bien, lo de siempre, respondió, evitando mi mirada. ¿Seguro? Porque es lo que está pasando, Ana. Sé sobre Luis y ese hombre, Méndez. Su rostro se puso blanco como el papel. Se quedó paralizada, como si no supiera qué decir. Matías, no entiendes. No es lo que piensas, dijo finalmente, con la voz quebrada. Entonces explícalo, insistí, tratando de controlar mi enojo. Porque lo que parece es que estás trabajando para un criminal. Ana se derrumbó, las lágrimas corriendo por su rostro. No quería esto. Luis me metió en esto poco a poco. Primero eran pequeñas cosas, como entregar documentos o asistir a reuniones. Pero luego empezó a pedirme más, y cuando quise salirme, fue cuando me presentó a Méndez. ¿Qué te hizo Méndez?, pregunté, mi voz baja pero llena de preocupación. Me amenazó, susurró Ana. Dijo que si no seguía ayudándolos, se asegurarían de arruinarme. A mí, a ti, a los niños. El aire se me escapó de los pulmones. Esto era peor de lo que había imaginado. Escucha, Jorge tiene un plan, le dije, agarrando sus manos. Podemos conseguir pruebas y exponer a Luis y Méndez. Pero necesito que confíes en mí y me digas todo. Ana dudó por un momento, pero finalmente asintió. Haré lo que sea necesario. 2 días después, Jorge y yo nos encontramos en un aparcamiento cercano al almacén. Ana había decidido quedarse en casa con los niños, pero me prometió que cooperaría si necesitábamos más información. El almacén estaba rodeado de una valla alta, con cámaras de seguridad y guardias que patrullaban la entrada principal. Jorge había estudiado el lugar y encontrado un punto ciego en la parte trasera. Tenemos que ser rápidos, dijo mientras cortaba el alambre de la valla con unas tenazas. Entramos al terreno y nos movimos con cuidado entre las sombras. La adrenalina corría por mis venas, cada sonido amplificado en mi cabeza. Cuando llegamos a la puerta trasera, Jorge sacó una herramienta y comenzó a trabajar en la cerradura. Tras unos minutos, la puerta se abrió con un leve clic. El interior del almacén era más grande de lo que esperaba. Había filas y filas de cajas, archivos, y estanterías llenas de documentos. Busca cualquier cosa con los nombres de Luis o Méndez, susurró Jorge. Empezamos a revisar las cajas, encontrando contratos falsificados, transferencias bancarias a paraísos fiscales y lo que parecían ser listas de personas que estaban siendo chantajeadas. Esto es suficiente para hundirlos, dije, sosteniendo un archivo lleno de evidencias. Pero antes de que pudiéramos celebrar, escuchamos pasos. Alguien viene, susurré, mi corazón acelerándose. Jorge apagó su linterna y nos escondimos detrás de una pila de cajas. 2 hombres entraron, hablando en voz baja. Uno de ellos llevaba un arma. No deberían estar aquí esta noche, dijo uno de ellos. Tal vez alguien habló, respondió el otro. Contuve la respiración, esperando que no se acercaran demasiado. Pero entonces, uno de ellos encendió su linterna y empezó a revisar las estanterías. Tenemos que salir, murmuró Jorge. ¿Cómo? Se quedó en silencio un momento, luego señaló una puerta lateral a unos metros. Cuando cuente 3, corre. Los pasos resonaban cada vez más cerca, y sentía el corazón martillándome en los oídos. Jorge levantó 3 dedos, bajándolos lentamente. Cuando llegó a 1, me preparé para correr hacia la puerta lateral que había señalado. Ahora, susurró, y salimos disparados. Uno de los hombres nos vio. Oye, alto. La linterna iluminó nuestras espaldas mientras corríamos.
Llegamos a la puerta lateral, pero al intentar abrirla, estaba cerrada. Jorge maldijo por lo bajo, sacando su herramienta para forzar la cerradura. Rápido, rápido, dije, mirando hacia atrás. Los dos hombres se acercaban, y uno de ellos levantó su arma. No te muevas, gritó el hombre armado. Justo cuando pensé que no lo lograríamos, la puerta se abrió con un chasquido. Jorge la empujó y ambos nos deslizamos hacia afuera, cerrándola detrás de nosotros. Bloquéala desde afuera, ordené, y Jorge usó una palanca para atorar la puerta mientras los hombres golpeaban desde el otro lado. Esto no los detendrá mucho tiempo, dijo Jorge. No necesitamos mucho tiempo, respondí, y corrimos hacia la valla trasera por donde habíamos entrado. Cuando finalmente volvimos al coche, ambos estábamos jadeando y cubiertos de sudor. Jorge tiró el archivo que habíamos conseguido en el asiento trasero y se sentó al volante. Esto es suficiente para mandarlos a la cárcel, dijo, mirando los documentos. ¿Estás seguro?, pregunté, todavía tratando de calmar mi respiración. Jorge asintió. Tenemos contratos falsificados, pruebas de transferencias ilegales y nombres de políticos y empresarios que están en su bolsillo. Esto los destruirá. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a ver a alguien que pueda publicar esto rápidamente. Esa noche, nos reunimos con Clara, una periodista investigadora que Jorge conocía. Trabajaba para un medio digital independiente conocido por exponer casos de corrupción. Esto es grande, dijo Clara mientras revisaba los documentos. Pero no basta con publicarlo. Si no lo hacemos bien, podrían usar su influencia para desacreditar todo. Necesito testimonios, algo que respalde estas pruebas. Miré a Jorge, y luego bajé la vista. Sabía lo que significaba, Ana tendría que hablar. Déjame convencerla, le dije a Clara. Cuando llegué a casa, Ana me estaba esperando, su expresión tensa. ¿Qué pasó?, preguntó en cuanto crucé la puerta. Conseguimos pruebas, respondí, dejando caer el archivo sobre la mesa. Pero no es suficiente. Necesitamos que cuentes tu versión, que digas todo lo que sabes. Ana retrocedió, sus ojos llenos de miedo. No puedo, ¿sabes lo que Luis y Méndez me harían si hablo? Si no hablamos, ellos ganan, le respondí, mi voz firme. Esto no solo te afecta a ti. Nos afecta a todos. A los niños. Si ellos caen, no podrán tocarte nunca más. Ana se quedó en silencio, luchando con sus emociones. Finalmente, respiró profundamente y asintió. Está bien. Haré lo que sea necesario. Al día siguiente, Clara grabó el testimonio de Ana en un lugar seguro. Ana contó todo, cómo Luis la había manipulado, cómo Méndez la había amenazado, y las tareas que había tenido que hacer para ellos. Clara escuchó con atención, haciendo preguntas y tomando notas. Cuando terminó, dijo, con esto y las pruebas que tenemos, no hay manera de que puedan salirse con la suya. ¿Cuánto tardará en publicarse?, pregunté. Quiero tenerlo todo listo para mañana por la mañana, respondió Clara. Pero una vez que esto salga, estarán desesperados. Van a intentar silenciarnos. Esa noche, me desperté con el sonido de un coche acercándose a la casa. Miré por la ventana y vi un vehículo negro estacionarse frente a nuestra puerta. Matías, despierta, susurré a Ana, sacudiéndola. ¿Qué pasa?, preguntó, con la voz aún adormilada. Están aquí. Ana se levantó de golpe, y ambos corrimos hacia los niños, que dormían en sus habitaciones. Los despertamos rápidamente y les pedimos que se quedaran en silencio. Golpes fuertes resonaron en la puerta principal. Sabemos que están ahí. Abran la puerta y nadie saldrá lastimado, dijo una voz masculina. Mi mente trabajaba a toda velocidad. No podíamos enfrentarnos a ellos directamente.
Sabía que tenía que sacar a mi familia de allí, pero no tenía mucho tiempo. Por la ventana trasera, le susurré a Ana. Lleva a los niños al coche. Yo los distraeré. No. No puedo dejarte aquí, dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Tienes que hacerlo. Yo los alcanzaré. Sin darme tiempo para discutir más, la llevé hacia la ventana trasera y la ayudé a salir con los niños. Cuando escuché la puerta principal ceder, tomé una barra de hierro del garaje y me preparé. 4 hombres entraron, todos armados, pero no esperaban que alguien estuviera escondido en la oscuridad. Golpeé al primero en la cabeza antes de que pudiera reaccionar. Los otros 3 se giraron hacia mí, pero usé las sombras y el caos para mantenerlos confundidos. Por aquí, grité, corriendo hacia la parte delantera de la casa. Ellos me siguieron, dándome el tiempo suficiente para que Ana y los niños escaparan. Finalmente, cuando vi que los faros del coche de Ana desaparecían en la distancia, me dejé caer en el suelo, sin fuerzas para seguir luchando. «Lo tenemos», gritó uno de los hombres, y sentí que me agarraban con fuerza. Sabía que esto no había terminado, pero al menos mi familia estaba a salvo. La oscuridad era abrumadora. Me vendaron los ojos y me metieron a empujones en la parte trasera de una furgoneta. Mis muñecas estaban atadas con fuerza, y el aire en el interior del vehículo era denso, cargado de humo de cigarro y sudor. Mientras avanzábamos, podía escuchar a los hombres hablando entre ellos, aunque sus voces eran bajas, como si no quisieran que entendiera demasiado. ¿Crees que Méndez lo querrá vivo? Lo suficiente para sacarle información. Después, ya veremos. El miedo era como una ola constante, pero no podía dejar que me paralizara. Tenía que mantener la calma y encontrar una oportunidad para salir de esto. El vehículo se detuvo bruscamente. Me arrastraron hacia afuera, mis pies tropezando contra el suelo pedregoso. Me llevaron al interior de un edificio, el aire era húmedo, con un leve olor a moho y metal oxidado. Me empujaron hacia una silla, y una mano áspera arrancó la venda de mis ojos. Frente a mí, sentado detrás de una mesa, estaba Julián Méndez. Su rostro era tan frío y calculador como lo había imaginado. Detrás de él, Luis permanecía de pie, nervioso, pero intentando aparentar calma. «Así que tú eres el héroe», dijo Méndez, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. No respondí. «Matías, ¿verdad? Has causado muchos problemas, sabes lo difícil que es mantener las cosas bajo control con alguien como tú husmeando donde no debe». Luis carraspeó. «Méndez, quizás podríamos». «Cállate», lo interrumpió Méndez, su tono tan cortante que hizo que Luis retrocediera. Méndez se inclinó hacia mí, apoyando los codos en la mesa. «Aquí está la cuestión, Matías. Yo podría hacerte desaparecer esta misma noche. Pero prefiero evitar más complicaciones. Así que, dime, ¿qué saben tú y tu amiguita la periodista?» Me quedé en silencio, mirando directamente a sus ojos. «No soy idiota, Matías. Sé que tienen algo. Los documentos, las grabaciones, ¿dónde están?» Mi mente corría, buscando una respuesta que pudiera ganar tiempo. Si confesaba demasiado, podría poner en peligro a Clara, a Ana y a los niños. Pero si no decía nada, sabía que no dudarían en torturarme. «Ya es tarde», dije finalmente, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. «Todo está con la policía y los medios. Aunque me mates, no cambiará nada». Méndez estrechó los ojos, estudiándome. Finalmente, sonrió. «Valiente, pero estúpido. Verás, hay algo que siempre olvidan los tipos como tú. Todo el mundo tiene un punto débil. Y el tuyo, claramente, es tu familia». Mi estómago se hundió. «Así que aquí está la oferta», continuó.
Dime quién tiene los documentos y dónde están. Si cooperas, quizás les permita vivir en paz. ¿Y si no coopero? Su sonrisa se desvaneció. Entonces, no solo tú, sino todos los que amas pagarán el precio. Luis interrumpió de repente, su voz temblorosa. Méndez, esto no tiene que llegar tan lejos. Tal vez podamos negociar algo. Méndez se giró lentamente hacia él. ¿Negociar? ¿Con quién, Luis? Este tipo nos está hundiendo, y tú no has hecho más que facilitarle las cosas. Luis bajó la mirada, sudando visiblemente. Fue en ese momento cuando me di cuenta, Luis tenía miedo. Y si tenía miedo, quizás podría usarlo. Luis, dije, tratando de sonar calmado. Tú sabes que esto se está saliendo de control, ¿de verdad crees que Méndez va a dejarte salir ileso de esto? Méndez lanzó una carcajada. ¿Intentas dividirnos? Patético. Pero Luis no lo veía así. Sus manos temblaban, y evitaba mirar directamente a Méndez. Sabía que yo tenía razón. Luis, insistí. Puedo ayudarte. Pero tienes que tomar una decisión ahora. Méndez golpeó la mesa con fuerza, haciendo eco en el cuarto. Basta de juegos. Luis, sal de aquí antes de que me arrepienta de mantenerte vivo. Luis dudó por un momento, pero finalmente salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Deberías haber mantenido la boca cerrada, dijo Méndez, sacando una pistola de su chaqueta. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe. Un ruido ensordecedor llenó el aire mientras algo metálico caía al suelo, liberando una nube de humo blanco. Policía, al suelo. Era Clara, acompañada de un equipo de policías armados. Todo sucedió en cuestión de segundos. Méndez intentó disparar, pero un oficial lo desarmó rápidamente. Luis, que estaba en el pasillo, fue arrastrado al suelo mientras gritaba que no tenía nada que ver. Yo tosía por el humo, tratando de procesar lo que estaba pasando. Clara corrió hacia mí, cortando las ataduras de mis muñecas. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí, todavía en estado de shock. ¿Cómo nos encontraste? Rastré tu móvil cuando Ana me llamó diciendo que no habías vuelto, explicó. Miré a Méndez, ahora esposado y con una expresión de odio absoluto. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el peligro real estaba terminando. Más tarde esa noche, volví a casa. Ana me abrazó con tanta fuerza que casi no podía respirar, sus lágrimas empapando mi camisa. Pensé que te había perdido, murmuró. Estoy aquí, le dije, acariciando su cabello. No todo estaba resuelto. Sabía que el proceso legal contra Méndez y Luis sería largo, y que aún podrían surgir complicaciones. Pero por primera vez, sentía que teníamos una oportunidad de reconstruir nuestra vida. Una vida libre de secretos y de miedo.